Reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que son los tipos de espresso. Si ustedes recuerdan un poco de lo que hablábamos en cuanto a relación agua-café, hoy vamos a mirar, hoy nos vamos a detener un poco en ese punto y adicionalmente nos vamos a detener algo también en lo que es la curva de sabores. Hay dos corrientes que nos hablan a nosotros de espresso. Básicamente hablamos de espresso tradicional y el espresso moderno. Cuando hablamos de espresso tradicional nos estamos refiriendo a lo que son la SCA, que es la Specialty Coffee Association, ¿sí? Y lo que es el Campeonato Mundial de Baristas. Ya sabemos que la definición que ellos dan es que un espresso es una bebida más o menos de 25 a 35 mililitros, donde se utilizan más o menos 9 gramos de café con una molienda tan fina que el paso del agua se hace a través de una cama de café compacta con una molienda también, con una molienda bastante fina y una presión de 9 bares para una bebida, como les decía, de 25 a 35 mililitros. Esa es la teoría del espresso tradicional, ¿sí? Cuando veíamos máquina espresso yo les hablaba de los dos tipos de portafiltros que hay en una máquina. Está el portafiltros doble, está el portafiltros sencillo. ¿Listo? Entonces, para el portafiltros doble sabemos que vamos a utilizar el doble de la cantidad de café, que normalmente la ponemos entre los 7 y los más o menos 10, 12 gramos de café por cada bebida. Entonces, en este caso, no sé, tomemos punto de referencia 9 gramos. Entonces, en este caso, aquí irían 18 gramos de café. ¿Por qué? Porque del portafiltros doble nos van a salir dos expresos sencillos, ¿sí? Entonces, de aquí sale de cada una de las boquillas que tiene el portafiltros, nos sale una taza de espresso, ¿sí? Mientras que el sencillo, obviamente, vamos a utilizar 9 gramos porque es solamente para una bebida sencilla. Entonces, expresos sencillos, hay tres tipos de expresos sencillos, ¿sí? Expreso sencillo, el que sale de cada una de las boquillas del portafiltros. ¿Qué tipos de expreso sencillo hay? Está el expreso ristretto o corto, está el expreso como tal, y está el lungo o largo, ¿sí? Ya más adelante vamos a hablar un poquito más sobre ellos, pero para no detenernos acá, sino para continuar a lo que es la teoría del espresso moderno. Cuando hablamos del espresso moderno es una teoría que se ha venido trabajando en los últimos años, pero para el espresso moderno tenemos que hablar de máquinas de alta calidad o de alta gama, ¿sí? No se puede trabajar con cualquier tipo de máquina. Son máquinas que normalmente tienen procesos de preinfusión, donde se puede manejar la variable presión, ¿sí? O sea, son máquinas que son mucho más sistematizadas, que ya el trabajo del barista más que todo es un proceso de calibración como tal. Entonces, en estas máquinas donde se trabaja el espresso moderno, básicamente lo que vamos a trabajar es portafiltros dobles siempre. ¿Por qué? En las máquinas, en los expresos modernos, lo que tenemos es una bebida, una bebida es doble siempre. Vamos a hablar de que el expreso es una bebida doble. No va a haber expresos sencillos. Para ellos un expreso sencillo es una bebida que quedó incompleta o medio expreso. Entonces, en este caso, ¿sí? Siempre vamos a hablar de dopios y vamos a hablar de ratios. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la relación agua-café hablábamos de ratios? Cuando yo hablo del ratio, ¿sí? Y aquí voy a hacer una división inicial. Cuando yo hablo del ratio para filtrados, digamos que estoy hablando de un ratio, en este caso 1:13, entonces estoy hablando que por cada gramo de café yo voy a utilizar 13 gramos de agua para preparar la bebida. Acordemos que siempre en ratios estamos hablando de la misma unidad de medida. Mientras que cuando yo hablo de ratio expresos,
Ejemplo 1.1, estoy hablando de 1 gramo de café por cada gramo de bebida ya preparada. Ya no es de agua, es de bebida. En este caso, ¿qué tenemos? 1.5, 1.2, 1.3. Si la gente los tiende a comparar, diría que el 1.1 es un ristretto, el 1.2 es un espresso balanceado y el 1.3 es un espresso largo o lungo, ¿sí? Pero no es realmente el caso. Cuando hablamos de los 18 gramos, ¿sí? De la canastilla, estamos hablando de 9 gramos por bebida en el espresso tradicional, en este caso sería 18 gramos para una bebida. Si es un espresso 1.1, sería una bebida de 18 gramos. Si estamos hablando de un espresso 1.2, perdón, puse 1.18. Si estamos hablando de un espresso 1.1, estamos hablando de 18 gramos de café para una bebida de 18 gramos o un espresso de 18 gramos de bebida. Si hablamos de un 1.2, estamos hablando del doble, ¿sí? Ay, perdón. 36 gramos. Y si estamos hablando de un espresso 1.3, estamos hablando de 54 gramos de bebida. ¿Listo? Entonces, si ustedes comparan estas cantidades, y ahora sí volvemos a lo que es el espresso tradicional, también existe en el espresso tradicional una bebida que es similar a lo que tenemos en el espresso moderno, y ya no es lo que veíamos aquí de ristretto, espresso o largo, sino que sería una bebida en donde este portafiltros dejaría completamente de existir, ¿sí? Ya sería una bebida que se llama espresso doppio. Pero igual puede haber doppios de todas las variaciones, puede haber un doppio ristretto, pueden pedirnos un doppio balanceado, aunque normalmente cuando un cliente nos pide un doppio, está hablando de una bebida completamente balanceada, y puede haber un doppio lungo, ¿sí? Se pueden hacer esas especificaciones, pero si la gente simplemente lo deja como un doppio, es una bebida balanceada, en donde lo que vamos a tener es el doble de tiempo de lo que sería una bebida de las de espresso sencillo. Me explico. Si yo estoy hablando de un ristretto es una bebida, y aquí vuelvo y les voy a borrar en esta parte, ¿sí? ¿Y por qué no me voy a enfocar más en el espresso moderno? Porque normalmente nuestras máquinas o las máquinas que se consiguen en Colombia favorecen más el trabajo con el espresso tradicional. Entonces, si yo voy a trabajar con un espresso ristretto, que es un espresso sencillo, voy a utilizar la curva de sabores. Recuerden que en la curva de sabores lo primero era la sal, después venían los ácidos, después los dulces y por último los amargos. Todo esto relacionado con el tiempo de extracción. ¿Qué es el ristretto? Es una bebida donde van a predominar los ácidos y los dulces del café, más o menos. Podemos hablar de una bebida entre los 20 y los 25 segundos, ¿sí? Para 20 a 25 gramos de bebida, o sea, de espresso, más o menos. Si estamos hablando de un espresso, estamos hablando de una bebida balanceada, que tiene tiene la sal, aunque la sal debe ser imperceptible en un espresso, debe tener la sal, los ácidos, los dulces y un ligero toque del amargo. Entonces, esta bebida normalmente es una bebida de 35 segundos para 30 gramos de bebida o de espresso. Y un lungo es una bebida de más o menos 40 segundos de extracción para 40 gramos de bebida, ¿sí? No significa que si una bebida se hace en 20 segundos necesariamente sea un ristretto. Si yo manejo y trabajo variables, yo con 20 segundos y dependiendo también de mi café, yo puedo llegar a sacar incluso un espresso, ¿sí? Estos son como parámetros de referencia y de medida. Yo como sé
si realmente un espresso que acabo de servir es un ristretto, un espresso o un lungo, simplemente probándolo, ¿sí? En el proceso de calibración que yo les explicaba del molino es cuando sabemos qué tipo de espresso realmente estamos manejando. ¿Listo? Entonces, si hablamos de los dobles, ¿sí? De los espressos dobles, entonces, y sigo con la parte tradicional, entonces, un doppio es una bebida del mismo tiempo de erogación, pero del doble de gramaje, o sea, 60 gramos de bebida para más o menos un tiempo de 30 segundos. Entonces, este es el doppio que normalmente nos estarían pidiendo que es un doppio balanceado. Pero si alguien llega de pronto a pedirnos un doppio ristretto, entonces tendríamos una bebida que sería más o menos de 40 a 50 segundos, ¿sí? Para el doble de bebida, que serían 50 gramos. O, en el caso del doppio lungo, estaríamos hablando de una bebida de 40 segundos para 80 gramos de bebida. Entonces, esos son los tipos de espresso. Tenemos el espresso tradicional, el espresso moderno,